Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto 4 temas muy importantes para entender lo que viene ocurriendo en el mundo. Primero vamos a hablar sobre Chile y la desaprobación de Gabriel Boric. También vamos a hablar sobre el panorama electoral en Bolivia, ya que han habido unos movimientos interesantes en la izquierda boliviana. Vamos a hablar sobre las negociaciones de paz o las reuniones que hay entre los representantes de Ucrania y Rusia para lograr un acuerdo de paz en esa región. Y por último vamos a hablar sobre Donald Trump y el rol que está teniendo Estados Unidos y su administración en el panorama mundial. Ciertamente es bastante debido a los conflictos que hay y también a la guerra comercial. Pero vamos a comenzar con el tema de Chile porque es un tema bastante interesante. Gabriel Boric llegó al gobierno de Chile con bastante aprobación, con un gobierno bastante popular y también en un contexto muy favorable porque se estaba hablando, se había elegido una asamblea constituyente, se hablaba de la posibilidad de un cambio de constitución en Chile y todo se perfilaba a ser un momento importante para la izquierda en ese país. Sin embargo, lo que tenemos hoy, años después, es un nivel de aprobación bastante alto. En la reciente encuesta de CADEM se habla de que Gabriel Boric tiene más del 70% de desaprobación y esto se trata de explicar por varios motivos. En primer lugar, habrían varios errores de gestión. También hay escándalos políticos. No hay que olvidar que hay un escándalo en el cual se está hablando presuntamente de uso de fondos públicos para campañas del oficialismo. Y también hay que hablar sobre la agenda chilena en la caída de la nueva constitución. También ha afectado obviamente al gobierno de Boric. Y por otro lado se tiene un fortalecimiento de los candidatos de derecha, ¿no? Se perfila a Evelyn Matei y a José Antonio Kast como los posibles candidatos de derecha para las próximas elecciones. Así que hay mucho que analizar. Tenemos que analizar qué es lo que ha pasado con el gobierno de Boric, cómo pasó de ser un presidente relativamente popular a nivel internacional a la gestión que tiene en estos momentos y también cuál es la situación de la derecha en Chile y si puede perfilarse para tener el gobierno en las próximas elecciones. Hay bastante que analizar y para eso nos acompaña desde Santiago de Chile el ex ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Araceli. Quería comenzar preguntándote por esta caída que ha habido en la popularidad de Gabriel Boric, porque es particular dado que llegó con bastante apoyo, con un buen empujón inicial y también con un contexto favorable para la izquierda en Chile. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en realidad la aprobación del presidente Boric se halla en estos momentos en 27%, la desaprobación asciende al 70%, lo que marca un nuevo récord en esta caída de su popularidad y la aprobación de la población. Se debe a múltiples factores, pero yo creo que lo inicial, lo que gatilló esto fue su compromiso con un proyecto constitucional que seguramente muchos recuerdan, al comienzo de su gobierno, un proyecto constitucional bolivariano, refundacional de Chile, con el cual él se identificó profundamente y que promovió en el país, y que fue rechazado finalmente por la inmensa mayoría de la población. A partir de allí creo yo que se produce un desencanto en un sector que inicialmente había apoyado la campaña de quien fuera después el presidente, ¿verdad? Pero allí comenzó el desgaste. Ahora, en términos concretos, a partir de los temas que están afectando la popularidad del presidente, desde luego está en primer lugar la delincuencia desbordada que estamos viviendo en Chile. Por otro lado está el tema de la migración, que también se encuentra desbordada. Hay un elemento nuevo, inédito dentro del desarrollo de la democracia moderna de Chile, que es el nivel de corrupción o nivel de zonas grises en que aparecen representantes de la izquierda frente amplista, fundamentalmente en torno a fundaciones con desvíos de dinero que están en investigación. Esto nunca había ocurrido con tanta frecuencia en Chile y pensemos que este es un gobierno que al llegar al poder subrayó que se diferenciaba profundamente también en términos éticos y morales de lo que habían sido los gobiernos anteriores y también generaciones anteriores. No dejaban de tener razón, porque efectivamente esto no lo habíamos conocido. Ahora, lo que pasa es que ese cambio ha sido dramático y para peor. También, que son muchos factores, pero dos más. Uno es la influencia tremenda que ha tenido el Partido Comunista dentro de este gobierno, siendo que el Partido Comunista no supera el 5%. Sin embargo, se las han arreglado en el ámbito de la política exterior, para también en el interior, con respecto a educación, para tener una poderosa influencia. Y está, quiero ser más breve, ¿verdad?, el año del pato cojo, o sea, lo último que le queda al presidente, donde los presidentes en Chile y en cualquier parte del mundo pierden ya su poder entre los propios adherentes y entre los propios funcionarios que lo rodean, porque están pensando ya en el próximo gobierno y en la próxima ubicación que tendrán cuando se acabe el gobierno del que forman parte.
Me gustaría entrar un poco más en un análisis un poco más profundo del tema de la constituyente, porque fue un momento particular para América Latina y si Perú fue un ejemplo de que se podía, digamos, detener el proceso de la constituyente, Chile también fue un ejemplo de que una vez que se tomó la decisión de ir a una asamblea constituyente se podía frenar, digamos, estos cambios más profundos que se proponían. ¿Cómo se pasó en Chile este momento en el cual una constituyente tenía un apoyo bastante amplio a un momento en el cual se puede decir que de repente ya está dejado de lado esa posibilidad y la izquierda está teniendo problemas electorales incluso? Yo lo veo esto en un primer momento en algo que colocaría como la arrogancia, la posición de arrogancia que asumió el gobierno, en este caso las fuerzas de izquierda, el Frente Amplio, frente al resto de los partidos políticos y sectores políticos del país, al sentir que había llegado con un amplio apoyo al gobierno, a la moneda, y que por lo tanto, voy a decirlo de forma clara, ellos dejaron caer las vestiduras y plantearon al desnudo lo que querían para Chile. Algo que cuando los chilenos escuchamos, realmente nos inquietó, a mucha gente la aterró, porque significaba replantearse el Chile que conocíamos, partiendo, quiero recordarlo, por los símbolos nacionales, incluso el cambio de bandera, incluso el cambio de himno, incluso la forma en que se iba a dar la justicia en Chile, en forma fragmentada y según grupos étnicos, no una justicia para todos los chilenos de la misma forma. Y también lo que se veía como una desmembración del país, y al mismo tiempo con la idea de eliminar el Senado. Creo que ellos en ese sentido, emborrachados, borrachos, ebrios de ese poder inicial que le había entregado la ciudadanía en la elección presidencial, hicieron malos cálculos y cometieron el error de mostrar completamente el cuadro y la idea y el Chile que querían construir, lo que despertó rápidamente el rechazo. Y junto con eso fue la forma en que arrollaron dentro de lo que era la comisión encargada de redactar el proyecto o la nueva constitución, fueron intolerantes, no escucharon razones de ningún sector opositor y, como se dice en Chile, intentaron pasar, ¿verdad?, máquina, intentaron pasar el bulldozer por sobre todos aquellos que discrepábamos de esas posiciones. La ciudadanía estuvo alerta y su reacción fue muy clara y por eso, bueno, fue derrotado después el gobierno del presidente Boric y personalmente él en este intento por cambiar radicalmente lo que es la configuración y lo que es la historia del país. Y el otro tema que mencionas que también lo estaba afectando, al menos su gestión, es el tema de la corrupción. Y quería preguntarte específicamente por eso, porque se hablan de casos en los cuales se han malversado fondos públicos para, por ejemplo, campañas oficialistas. ¿Cómo está manejando el gobierno de Boric estas acusaciones de corrupción? Mire, primero quiero decir que los casos de corrupción que estamos viviendo, por la frecuencia y los montos de los dineros y la táctica y el recurso reiterado que se ha utilizado fundamentalmente a través de fundaciones que recogen recursos del Estado, fiscales, para labores que tienen que ir en beneficio de la población, este nivel, esta abundancia de experiencias realmente que han sido impactantes para la ciudadanía, no lo conocíamos. Esto en Chile es nuevo, a este nivel no lo conocíamos. Y eso desde luego ha afectado al gobierno, la percepción de la ciudadanía. El último caso, porque son innumerables y muy complejos, pero el último que está afectando en estos momentos al gobierno es uno que tiene que ver con una fundación que se denomina Procultura, donde aparece involucrado quien dirige el director ejecutivo de Procultura, que es una persona, por lo que queda demostrado, muy vinculada con el presidente Boric, al mismo tiempo su esposa, ex esposa ahora, era la psiquiatra del diputado Boric, con vínculos allí, y a través de las escuchas autorizadas por la justicia, porque se sospechaba ahí que había mal uso de los fondos públicos entregados a la Fundación Procultura, es que se llega a descubrir, cosa que trasciende después a la prensa, las conversaciones que involucraban, incluso en las que aparece el presidente de la República. Los fondos de lo que se está hablando son 6.000 millones de pesos, cerca de 6 millones de dólares. Esto está en investigación, pero ha trascendido a la prensa. El gobierno, la reacción ha sido muy clara, tratar de bajarle el perfil, pero dentro del mismo gobierno hay mucho nerviosismo y división con respecto a cómo enfrentar a esto.
Recordemos que esta es una situación de difícil manejo, son montos muy grandes para lo que es la historia de Chile, y esto que haya llevado hasta la moneda misma, el asunto de la fundación por lo general se mantenían a niveles regionales, se mantenían dentro de los partidos políticos o agrupaciones cercanas al Frente Amplismo. Esta es una situación nueva. Hay gente que ha pensado en acusaciones constitucionales. Yo creo que no va a prosperar nada de eso, que todos quieren que el presidente de la República termine su mandato, le queda, ¿verdad?, entregue el gobierno el marzo del próximo año, pero está en una situación muy compleja que lo sigue debilitando, y en un año de elecciones, en un año de pato cojo, obviamente partidos y candidatos tienden a distanciarse del presidente, sobre todo si está enfrentando una situación difícil, para poder obtener triunfo electoral. En ese contexto que nos explicas, ¿cómo ves tú, cómo evalúas tú el rol que ha tenido la derecha chilena en ser oposición al gobierno de Boric? Mire, creo que aquí hay un tema central y esto tiene relación con lo siguiente. El panorama nunca ha sido mejor, digamos, más favorable para los opositores a este gobierno debido a su fracaso, ¿no? Un gobierno de izquierda, dura, con el Partido Comunista dentro de ella, influyendo fuertemente en políticas nacionales e internacionales. O sea, es un panorama, y fracasando en diversos aspectos. Entonces es un panorama, yo diría, soñado por las oposiciones en cualquier país. Sin embargo, y esta es la parte compleja del tema, se encuentra frente a este gobierno una derecha muy poderosa en suma total de sus votos y aprobación, pero muy dividida, muy afectada por una división que en realidad todos recuerdan es característica de las derechas en Chile, ha sido la característica. Por lo tanto, en este momento tenemos 3 candidatos de derecha, digamos, con posibilidades o marcando muy alto. En primer lugar, Evelyn Matthei, después José Antonio Kast, después también está Johannes Kaiser, que dividen votos, de tal forma que, como en Chile va a haber hay una segunda vuelta si nadie obtiene más del 50% de los votos, es una situación compleja porque abre el escenario para una segunda vuelta. Y allí, aunque en todas las posiciones ganaría Evelyn Matthei, esto ha despertado las esperanzas de la izquierda. Yo diría que la izquierda recién ahora piensa que no todo está perdido. Y hoy en la derecha siento yo la percepción como que estamos en peligro, pese a ser mayoría indubitable dentro del país. ¿Y cómo explicarías tú los perfiles de cada uno de estos candidatos de derecha? Y si estos perfiles permiten pensar en una posible alianza o el panorama es una derecha fragmentada hacia la segunda vuelta. Yo creo que aquí hay 2 momentos. Uno es hacia la primera vuelta y una situación completamente distinta si hay que pasar a la segunda, donde desde luego el candidato que pase o la candidata que pase a la segunda va a tratar de lograr el máximo respaldo dentro de su sector. Es decir, sumar el máximo de votos, por lo general de gente que se queda en el centro, que no participa o que no está decidida y que va a optar por quien considere este sector al menos radical de los movimientos que lo integran. Yo diría que dentro de la derecha, en estas últimas 3 semanas, se ha ido perfilando que quienes más marcan es Evelyn Matthei, alrededor del 20%, y después seguida en el 14% por José Antonio Kast. Y el tercer candidato, Johannes Kaiser, ha ido perdiendo puntos en las últimas 3 semanas, más de 6 puntos, y por lo tanto yo lo vería como ya un poquito más alejado del juego mismo y de la competencia misma. Pero está abierta, la división está allí. Yo creo que quien pase a la segunda vuelta, puede que pasen de pronto 2 candidatos de derecha a la segunda vuelta, pero si pasara solamente uno, va a tener que ser capaz de convocar al resto de las derechas para que los apoyen con vistas a hacer un gobierno que además cuente con una mayoría sólida dentro del Senado y la Cámara de Diputados para poder llevar a cabo las profundas transformaciones que Chile necesita para recuperar el ritmo y el sitial que tenía hasta hace unos años.
Justamente sobre eso quiero preguntarte, ¿cuál crees que son las grandes reformas pendientes en Chile luego de lo que ha sido el gobierno de Boric? Mira, yo creo que aquí lo central y lo que va a definir al país en los próximos años va a ser la capacidad para el próximo gobierno de enfrentar aquellos temas que agobian a la ciudadanía, en primer lugar, y que son prioritarios, porque tienen que ver con la existencia y la seguridad de la gente, de sentirse que puede ir a trabajo segura, volver a su casa, dormir con tranquilidad. Y esto pasa por controlar la delincuencia. Y para controlar la delincuencia, ya sabemos en Chile que están todas las instituciones, que están todas lo que son las leyes, ¿verdad?, el aparato jurídico, pero que no está operando porque hay medidas que no se han autorizado para que la policía o las policías, en otro caso las Fuerzas Armadas, que intervengan en asuntos de desorden o de inseguridad, pueden utilizar realmente sus recursos, los que los caracterizan, para reprimir, aplicando el derecho y dentro del Estado de Derecho a aquellas fuerzas que se enfrentan a ello. Tenemos un tema en términos de seguridad que es muy importante declarar. Cada vez que hay algún tipo de enfrentamiento entre delincuentes y policía, en este caso con Carabineros de Chile, que es la institución más respetada en Chile, bueno, el que termina perdiendo por A, B o C, o en juicio y con su nombre y el nombre de su familia en la televisión, es un carabinero, lo que debilita desde luego la operación policial. Entonces ese es un tema, la seguridad. Otro tema, la migración, el control de la migración. Y yo creo también que el tercer tema que tiene que ver con Chile es ser nuevamente capaz, la clase política, entre otras cosas, de llegar a acuerdos, pero la clase política que llegue al gobierno, ser capaz de gestionar el Estado. Si hay algo que ha quedado manifiesto bajo el gobierno del presidente Boric, era que eran grandes opositores, en términos retóricos, brillantes, destacados, jóvenes, vitales. Sin embargo, a la hora de llegar a la moneda, a la hora de gobernar el país, demostraron una incapacidad absoluta, una falta de recursos, una falta de experiencia de vida, de trabajo. Claro, venían llegando de la universidad, pasaron al gobierno. Entonces, esto los debilitó demasiado. Y quiero subrayar otro elemento, porque son muchos elementos que en este momento confluyen. Y es que hay que recordar que el Congreso y los partidos políticos de Chile se encuentran entre las instituciones con la menor aprobación ciudadana. Es decir, quienes deben contribuir a sacar a Chile de la situación en que se encuentra son al mismo tiempo, como institución, los peor evaluados por la ciudadanía. Entonces, como ve, el tema es muy delicado. Se requiere unidad de la clase política, se requiere poner por encima de todo los intereses nacionales y avanzar en una dirección que dé condiciones y garantías a amplios sectores de la población. De lo contrario, esto va a continuar, así como estamos hoy, en cierta forma, a la deriva. No, y por lo que nos dices también creo que es un problema bastante compartido en varios países de América Latina, ¿no? El problema de la seguridad, el tema de cómo abordar la migración por la desbordación por el desborde en Venezuela, también el tamaño del Estado y por otro lado también el rol que está jugando la clase política, ya sea de derecha o de izquierda, frente a los ciudadanos. Así que es un reto bastante importante para Chile y también para el resto de países de la región. Muchas gracias por acompañarnos, Roberto. Muchas gracias, Araceli. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Bolivia. Varias veces en este programa ya hemos hablado sobre la crisis política que parece haber en ese país, porque de cara a un proceso electoral que ya va a ser pronto, han habido muchos problemas a la interna de la izquierda boliviana. Se habla por un lado de la candidatura de Luis Arce, el actual presidente, también del expresidente Evo Morales, una cierta suerte de pugna de poder entre ambos, aunque también se ha hablado de que esto podría ser una especie de teatro político en algún momento, pero hace unos días Luis Arce anunció que no va a ser el candidato, digamos, del oficialismo, y esto podría haberle abierto las puertas a Evo Morales, pero también lo cierto es que el Tribunal Constitucional de Bolivia ha señalado que Evo Morales no puede postular, con lo cual han pasado a tener una pugna de poder entre candidatos, a no saber o no estar muy seguros de cuál sería el candidato de la izquierda en Bolivia. Esto en medio de una crisis económica muy fuerte y un posible problema migratorio que también comparte con Perú, por ejemplo, lo cual habría que analizar a ver cómo va. Y para hablar sobre
La renuncia de Arce, ¿qué significa? Si es un reconocimiento de que su gobierno ha sido un fracaso. ¿Y qué es lo que va a pasar con Evo Morales? Nos acompaña desde Lima, Perú, el analista político Juan Claudio Lechín. Bienvenido, Juan Claudio. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo explicas la renuncia de Luis Arce? ¿A qué crees que se debe? Mira, en el caso del socialismo del siglo XXI hay que verlo de manera holística, como dicen los gurúes, y no solamente de manera particular. Yo he venido insistiendo desde hace un tiempo que esto es parte de un gran montaje político, urdido siempre por quienes manejan Bolivia desde las sombras, que es La Habana. Si vemos los resultados, corroboran mis sospechas o mis inferencias o mi análisis, porque casualmente cuando ya se van a cerrar las inscripciones de las candidaturas, empieza a alinearse todo ese despelote, esas confrontaciones que hubieron en meses pasados entre Arce, Evo Morales, que generaban titulares de prensa, que atraían la atención del público, que generaban situaciones incluso de asesinato. Pasó un auto de Evo Morales y le dispararon, y en realidad después se comprobó que habían disparado de adentro hacia afuera. En fin, todo este sainete que se llama, en términos, la puesta en escena política, ¿no? Esta puesta en escena política casualmente termina alineándose a pocas semanas de cerrarse las inscripciones con el impedimento de Evo Morales ya por los altos tribunales constitucionales y la renuncia de Arce para dar paso a una nueva generación, que el hombre clave es Andrónico Rodríguez, también parte del movimiento al socialismo, también del Chapare, un muchacho formado en La Habana, con otra figura, si bien mantiene la narrativa indigenista, porque él mismo es indígena, de origen, pero ya con otra estética, con el pelo cortado de otra manera, con otro plante, con otra forma de retórica, pero con el mismo contenido, antiimperialista, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un poco el escenario que yo veo, de tal manera que la renuncia de Arce, después de que su hijo ha sido acusado en varias oportunidades de corrupción inmensa, con el gas, con el petróleo boliviano, con las cosas más importantes, bueno, para él, como fue el caso de García Linera en su momento, después de hacer actos de corrupción monumentales, parece que pasan a la sombra a disfrutar de lo mal habido. Ese es un poco, para entrar en tema, lo que veo. Justamente tomando el vínculo con Cuba y lo importante que siempre ha sido Bolivia y mantener, digamos, el poder en Bolivia para la estrategia del socialismo del siglo XXI en la región. Quería preguntarte si crees que ha terminado siendo la decisión de Luis Arce una decisión voluntaria, o si este cambio ya que nos plantea generacional de candidatos habla más del fracaso de Luis Arce y de su gestión en Bolivia. Sino, en el caso de ellos no se sostienen por ser inteligentes, ni astutos, ni por tener apoyo popular, ni por tener una institucionalidad democrática, que eso es lo que sostiene a los presidentes, aún desprestigiados. Lo que los sostiene es que los ha llevado el voto popular y que hay una institucionalidad democrática que no los puede sacar. Eso es lo que sostiene a un presidente. Cuando un presidente no tiene nada de esto, no tiene popularidad, no tiene institucionalidad, no tiene ejército, no tiene lealtades en los mandos inferiores, lo sostienen otros elementos. Y esos otros elementos están urdidos por el más grande operador político que tiene China en América Latina, que es Cuba, que tiene infiltrado una cantidad de... La operación que conocemos de ellos, que es Cuba es una transnacional político-militar de inteligencia y opera de una manera eficaz, como lo ha hecho en Venezuela, como lo hace en Venezuela, como lo hace en otros países. De tal manera que si él está sostenido por Cuba, tiene que obedecer lo que diga Cuba. No es su decisión personal por una mala economía, sino que llega el momento en que es importante para Cuba un cambio
de figura, un cambio generacional. Yo hace algún tiempo aseguraba que Cuba prefiere un cambio hacia las burocracias más que hacia los caudillos. En el caso de Andrónico Rodríguez, si bien es un muchacho joven, con cierta experiencia política, su padre fue el asesino confeso de unos policías en el Chapare a principios del siglo XX, un señor Rodríguez, que se comprobó que había sido el cruel asesino, porque fue horrendo el crimen del policía Andrade y de su esposa, a la que mutilaron delante del marido en el Chapare porque decían que era un espía de la policía, etc. Él es su hijo, Andrónico, y es el alfil de recambio, formado en La Habana y que presenta una estructura de recambio para poder continuar con el tema del poder absoluto en el continente. Y antes de entrar, digamos, a estas nuevas figuras que están surgiendo en la política boliviana, quería preguntarte por el tema de Evo Morales y su inhabilitación por parte del Tribunal Constitucional de Bolivia. ¿Tú crees que esto es parte también de la estrategia para sacarlo de la carrera o ha habido ahí algún otro tema que valdría la pena analizar? Mira, en el fondo es bien difícil conocer todos los resortes de inteligencia. Todos estos modelos políticos están manejados desde salas de inteligencia. Y es bien difícil incluso estimar, ¿no? En general uno estima a través de comparar, a través de datos, a través de pequeñas informaciones. Pasan muchos años para que uno se entere completamente la verdad de las cosas. ¿Cuán involucrado esté Evo Morales en este sainete? No lo sé. Él también puede ser parte del conjunto engañado y que le deben haber dicho, bueno, metele, que tú eres un tipo carismático, la gente te quiere, te recuerda, ¿no? Porque en tu época había estabilidad económica, y él le ha metido porque tiene un hambre y una psicopatía por el poder muy marcada. Evo Morales es un hombre sin ningún freno moral y pero también puede haber sido parte del sainete de manejo y que no esté consciente, no que lo haya actuado, sino que lo hayan empujado dándole las esperanzas y al final, evidentemente, decirle, mira, tienes que salirte, no te vamos a apoyar porque es muy difícil, ¿no? Como se hace en política las cosas, no son blanco-negro, no son un solo camino, son caminos de zigzagueo, de engaño, de promesas incumplidas. De tal manera que no creo que Evo Morales se haya embarcado en un frenesí como el que ha vivido en el último año, peleando contra Arce, actuando, ¿no? Porque es más bien un hombre de grandes impulsos primarios, ¿no? Y donde el poder y la ambición de poder es una de sus características fundamentales, y su capacidad de mímesis, pero no creo que haya actuado. Y aquí ha llegado el Tribunal Constitucional, que está al servicio del régimen. Todo el aparato jurídico ha sido, como en el caso de que están tratando de transformar en México, ¿no? Y hace muchos años eligen el Tribunal Constitucional mediante el fraude, mediante una serie de mecanismos que no son la meritocracia ni la democracia. Entonces van poniendo gente que ellos eligen. Por lo tanto, es un sistema judicial al servicio del régimen. Y en medio de esta pugna de poder que hubo, surge esta figura de Andrónico Rodríguez. ¿Cómo crees que, si se puede hablar de como las bases del partido de izquierda en Bolivia, cómo crees que sea aceptado por los bolivianos en este momento de completa crisis económica en Bolivia? Fíjate, lo interesante de este modelo y del caso boliviano es que ya tiene 20 años en el poder. Entonces podemos hablar de una maduración de este modelo de experimento político-militar cubano, ¿no es cierto? Entonces, es importante, en el año 2008, 2007, yo ya denuncié, el año 2006, yo ya denuncié la presencia de venezolanos y cubanos en el fraude boliviano.
Han pasado 20 años, ese fraude está maduro, ese fraude se ha llevado a niveles de un manejo electrónico, de un manejo, por ejemplo, mi suegra, que murió hace 12 años, todavía aparece votando, aparece entre los votantes, no ha sido dada de baja, como muchos. De tal manera que hay un manejo del fraude muy importante. De tal manera que todo está sentado para que Andrónico Rodríguez, independientemente de las bases, porque las bases que tiene el régimen son en gran medida bases funcionales al régimen, ¿no? Ha crecido en Bolivia más de 1 millón de empleados públicos que votan y son vigilados para que voten por el régimen, que les garantiza ese empleo. Y tienen otros sectores a los que también les dan privilegios, ¿no? A los mineros cooperativistas. Entonces, todo este conjunto hace lo que se llama las bases del MAS. En realidad son funcionarios, directa o indirectamente, del régimen. Por lo tanto, ellos están bien siempre y cuando mantengan sus privilegios. No van a... alguno opinará, habrá alguna disensión, habrá algún leal a Evo Morales que haga algún tipo de manifestación, pero en lo sustancial saben que con Andrónico se va a mantener este statu quo de poder. Las bases no van a... Yo creo que va a ser interesante ver cómo esta nueva candidatura, digamos, esta nueva cara se va a integrar a la política boliviana y también ver eventualmente cuál va a ser el rol de la derecha, aunque bastante golpeada en Bolivia, en un proceso electoral que podría ser bastante diferente de lo que hemos visto en los últimos años, al menos. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Claudio. Muy amable, Araceli. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en la guerra de Ucrania. En las últimas semanas se comenzó a entablar la posibilidad de conversaciones de paz. Esto ha comenzado a ocurrir en Estambul esta semana. Se hablaba un poco de la posibilidad de que asistieran Vladimir Putin, Zelensky. Lamentablemente eso no ha ocurrido. Si bien Zelensky había anunciado que tenía la intención de ir, parece que Vladimir Putin y su ausencia han marcado una especie de desinterés de parte de Rusia. Zelensky no terminó yendo y frente a esta situación, ya que las conversaciones son importantes para establecer un acuerdo de paz para ponerle fin a la guerra en Ucrania, lo que ha hecho Donald Trump, que parece ser el principal interesado en lograr un acuerdo de paz, ha sido decir que él tendría la intención de asistir a esas conversaciones como una especie de incentivo para que los otros líderes mundiales también asistan. Esta es una situación compleja porque las condiciones que ponen ambos bandos para lograr alguna especie de conversación o acuerdo son excluyentes, con lo cual es bien difícil siquiera sentarlos en la mesa y mucho más hablar de un posible acuerdo más concreto de paz. Así que hay que analizar qué es lo que ha pasado en estos días. No ha habido ningún anuncio de algún acuerdo, no ha habido ningún tipo de comunicación oficial de qué es lo que ha ocurrido en estas conversaciones, así que hay que analizar eso, qué significa para lo que viene ocurriendo en Ucrania en estos momentos, porque no es que el alto al fuego signifique una especie de cese completo de conflictos, y también cómo es que el rol de los Estados Unidos está teniendo algún tipo de impacto en esta guerra. Y para hablar sobre estos temas nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César. Muchas gracias, Araceli. Un gusto estar siempre acá. Antes de entrar particularmente al tema de las negociaciones, quería preguntarte cuál es el estado en estos momentos de la guerra de Ucrania, porque se ha hablado mucho en esta especie de alto al fuego de qué se iba a atacar, si se seguía atacando, ¿no? ¿Cuál es el estado hoy en día en Ucrania? La ofensiva rusa continúa. Se habla, hay información de que ellos están acumulando mucho más personal a lo largo de la frontera para iniciar una nueva gran ofensiva a gran escala. Pero pues bueno, esos son rumores de información de inteligencia que hay, pero por estos momentos la ofensiva continúa en el sur de Ucrania y en el este, y bueno, las tropas ucranianas van en retirada. Si bien no hay un colapso del frente, los ucranianos todavía pueden aguantar el frente y los avances rusos son lentos. Digamos, el estado general del conflicto es favorable para los rusos.
y de ahí que sea de los occidentales, es decir, de los europeos y de la parte ucraniana, de quienes parte la idea de hacer un cese al fuego durante 30 días. Justamente sobre esto quiero preguntarte, porque si estamos hablando de un contexto favorable para los rusos, en todo caso, ¿por qué Putin habría dado alguna inclinación de que estaría dispuesto a sentarse a conversar? ¿Crees que es una estrategia de dilatación? No, no necesariamente. Lo que pasa es que a veces no entendemos lo que dicen los rusos de forma literal y queremos darle un sentido figurado. Y ahí siempre va el problema. Los rusos han rechazado el cese al fuego en todo momento y han dicho que ellos solamente están dispuestos a empezar a conversar para poner fin al conflicto y resolver lo que ellos llaman las razones del conflicto en términos rusos. En pocas palabras, solamente están dispuestos a sentarse para transmitirle a Ucrania las exigencias de la capitulación. Y fue justamente lo que hicieron el día de hoy. Rusia no está interesada, viendo el estado general del conflicto y viendo, digamos, su supremacía en el campo de batalla, no está interesada en ceder nada. Así que no van a ver por ahora, por los momentos de parte de Putin, no va a haber negociaciones en realidad, sino simple y llanamente decirle a Ucrania, esto es lo que hay, lo toman o lo dejan. ¿Y qué es eso que hay? ¿Cuáles son las condiciones que está planteando Rusia? Y por otro lado, ¿cuáles son las condiciones que está planteando Zelensky? Bien, por parte de Rusia es interesante porque la delegación rusa que fue designada para ir a Estambul es exactamente la misma delegación que fue designada en marzo de 2022, cuando se hicieron los acuerdos de Estambul, el borrador de los acuerdos de Estambul. En ese entonces, en marzo, la parte ucraniana decidió retirarse debido a que Boris Johnson le ofreció a Zelensky todo el armamento occidental disponible para ganarle a Rusia. En ese entonces, en Estambul 2022, se había acordado de que Rusia se retiraba de Ucrania, solamente conservaba Crimea y el Donbass iba a ser independiente. El Donbass, hablamos de las regiones de Donetsk y Luhansk, y Ucrania se mantenía fuera de la OTAN por siempre, como un país neutral. Esas conversaciones pues no llegaron a nada y ahora esta misma delegación, encabezadas por el mismo negociador Vladimir Medinsky, viene a ofrecer lo mismo, pero en base a las nuevas realidades del terreno. Así mismo lo dicen, que es lo que exigen, aparte de la no membresía de Ucrania en la OTAN y en ningún otro sistema de defensa. Esto es muy importante porque muchas veces se dice que Rusia sí podría permitir que Ucrania entre en la Unión Europea, pero es el no ingreso de Ucrania en la OTAN ni en ningún sistema de defensa, y la Unión Europea es un sistema de defensa. Ceder no solamente Crimea, sino otras 4 regiones, que estaríamos hablando de Gerson, Zaporizhia, Donetsk y Luhansk en su integralidad, lo acaban de exigir hoy, y de paso dijeron que si Ucrania no acepta esto, van a exigir otra región adicional, que sería Sumy en un futuro próximo. Es decir, es una capitulación total de Ucrania al propio estilo de México 1847, en el que le dicen, si no aceptas darme todos estos territorios, te vamos a quitar todavía más. Y Ucrania, pues el día de hoy no aceptó. Va a seguir el conflicto, va a seguir la guerra, y solamente que estaban dispuestos a negociar un cese al fuego a 30 días, que Putin, por supuesto, no está interesado. ¿Y esta estrategia, o crees que es una estrategia esto de pedir tanto en la negociación, o sea, de que sus condiciones inamovibles, en teoría, sean tanto más extremas de lo que fueron hace un par de años? Porque lo que parecería es que tal vez están tratando de negociar algo un poco medio. No sé si crees que a Rusia le conviene ya terminar pronto el conflicto, o si crees que tienen toda la intención de seguir en conflicto hasta que logren lo que quieren. No, lamentablemente no. Con el caso de Ucrania esto no se maneja así. Los rusos nunca han visto a Ucrania como un país vecino, como un país X.
lo ven como una especie de provincia rebelde, así como los chinos ven a Taiwán, y simple y llanamente están buscando la sumisión total del gobierno de Kiev y que se someta a sus intereses. Ellos no descartan incluso la partición total de Ucrania, pero esto no es una guerra por tierras. En realidad lo que sucede es que a medida que avanza el conflicto y a Ucrania se le da armas de largo alcance, los rusos anexionan nuevos territorios para alejar el peligro de sus centros, digamos, vitales, de su producción industrial. Entonces lo que hemos visto, pues, por ejemplo, en marzo de 2022, los rusos prácticamente no pedían mucho territorio de Ucrania, solamente Crimea. Y desde que se le empezaron a dar armas de largo alcance a Ucrania, vinieron las anexiones de estas 4 regiones del sur, que alejan las bases de Crimea, las bases rusas de Crimea, mucho más para allá, para que los ucranianos no puedan atacar. Y ahora van a pedir, ya lo han dicho, otras regiones para alejar todavía más el peligro. Pero la posición tan inamovible de Rusia se debe a que Ucrania, para el nacionalismo ruso, para Rusia en su seguridad nacional, para la historia rusa, es demasiado importante y no están dispuestos a negociarla. O sea, lo ven como algo vital para sus intereses, que no es que están exigiendo mucho para luego compensarse con un punto medio. Los rusos ven a Ucrania como una especie de todo o nada. Y justamente sobre ese tema, porque lo que ha ocurrido es que Estados Unidos se involucró bastante directamente en este conflicto en el gobierno de Trump, tratando de lograr una especie de acuerdo de paz. También ha habido el tema del acuerdo de minerales que ha firmado con Ucrania. Ya para terminar, quería preguntarte, ¿cómo ves tú entonces el rol que juega Estados Unidos en este tema? Si es que el planteamiento es como nos propones, de que Rusia va a tratar de toda costa, digamos, de casi anexar Ucrania. Es que pues Estados Unidos está en un problema porque Estados Unidos quiere salirse de esta guerra lo más pronto posible para concentrarse en otros frentes más peligrosos y que le atañen más a su interés nacional, como es Asia. Pero se ha conseguido con un Putin que hace exigencias maximalistas y con un Zelensky que tampoco cede nada. Zelensky hasta estas alturas ni siquiera ha estado dispuesto a ceder Crimea y todavía busca la victoria total de Ucrania. Entonces se ha topado con estas dos posiciones irreconciliables y siento que Estados Unidos no tiene una estrategia de cómo abordar el conflicto. Pensó que esto podía tener una solución más fácil, pero ahora ve que esto es mucho más difícil. Esto es un conflicto de larga data que pues va a tener un desenlace muy cruento, lamentablemente, porque la guerra va a continuar y Estados Unidos está en una posición muy incómoda. No, ciertamente es un conflicto bastante complejo y además que involucra a muchos actores, ¿no? Porque hemos hablado de Rusia y Ucrania, que son los principales sectores de Estados Unidos, pero también por otro lado está la Unión Europea, que insiste en la posibilidad de aumentar sanciones si es que no se llega a un cese del fuego. Entonces es una situación bastante difícil de acomodar para lograr alguna especie de acuerdo, especialmente si las partes no están tan dispuestas. Muchas gracias por acompañarnos, César. Ha sido un placer como siempre, Araceli. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre el rol que está teniendo la administración Trump en la agenda mundial, porque hay algo que es bastante claro. Desde que asumió el gobierno de Donald Trump, después del gobierno de Joe Biden, ha tenido una agenda diplomática internacional bastante más clara y bastante más agresiva. Creo que ha quedado claro por el momento de que lo que tiene en mente es comenzar a cerrar pequeños conflictos que generan distracciones o problemas para Estados Unidos en mejor medida, tal vez en un segundo plano, y comenzar a concentrarse en lo que él entiende son los grandes enemigos que tienen enfrente los Estados Unidos. Por un lado Rusia y por otro lado China. En ese sentido,
Se está hablando un poco de los acuerdos que está tratando de promover en el tema de Ucrania. Cuando surgió este problema entre India y Pakistán, por ejemplo, también rápidamente se acercaron para tratar de solucionarlo. En América Latina, el tema de Venezuela, aunque si bien habían bastante dudas de si se iba a involucrar a Estados Unidos, parece que hay pasos en esa dirección. Y por otro lado, el tema comercial a nivel mundial, pero claramente con el enfoque de poder abordar el problema económico que va a tener eventualmente con China, que es el enfrentamiento, digamos, más duro que podría decirse que tiene los Estados Unidos en este momento. Entonces, estamos hablando de un cambio de paso, de dirección y de intensidad bastante fuerte con respecto al gobierno demócrata de Joe Biden el periodo anterior. Entonces, hay que analizar cuál es el rol que está jugando los Estados Unidos de Donald Trump en este momento en el panorama mundial. Y para conversar sobre ese tema nos acompaña desde Corrientes, Argentina, el analista político Alberto Medina. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Araceli? Gracias por la invitación, como siempre. ¿Qué tan diferente es lo que está haciendo Donald Trump versus lo que está haciendo Joe Biden? Porque una de las grandes críticas en la campaña a Joe Biden era que Estados Unidos había perdido peso mundial durante su gestión. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con el alineamiento ideológico, ¿no? Me parece que esto pasa fundamentalmente por una situación en la que Biden venía de muchos compromisos sectoriales con muchos políticos del mundo, países, acuerdos internacionales. Trump en ese sentido viene mucho más desinhibido, sin ningún nivel de compromiso y en algún punto su enfoque está puesto en esto que alguna vez hablamos, de tener un único mandato para poder terminar esta serie de dos en forma interrumpida que tuvo Donald Trump, y eso lo hace apretar el acelerador, tener más velocidad y darle más potencia a su gestión internacional, tratando de cerrar conflictos, como bien se dijo, para buscar dar pasos hacia adelante. ¿Tú crees que el mundo extrañaba un Estados Unidos, digamos, tan metido en los temas internacionales, o tal vez no? No sé si el mundo extrañaba, me da la sensación de que el mundo estaba más cómodo con esta dinámica anterior, pero probablemente el estadounidense promedio no estaba cómodo con esa lógica. Me parece que la necesidad interna en Estados Unidos de tener un protagonismo mayor está mucho más cubierto con la estrategia de Donald Trump que la que traíamos con Biden, Obama en su tiempo, que era, digamos, menos intervencionista en el sentido de no involucrarse demasiado en los conflictos, de buscar zonas intermedias. Lo vimos muy fuertemente a Biden en el proceso de Medio Oriente, también en el de Ucrania y Rusia, tratando de jugar un poco por cierto equilibrio, y creo que eso obviamente fracasó a la luz de los acontecimientos, y en ese sentido Donald Trump interpretó acabadamente que Estados Unidos necesita un rol más fuerte. Eso no significa que el resultado del proceso sea necesariamente exitoso, pero sí me parece que tiene mucho que ver con representar mejor los intereses de los americanos promedio, y me parece que en general esta postura, de alguna manera, de liderazgo, de mayor posición relativa, está más funcional a lo que históricamente ha tenido Estados Unidos, al menos en el último siglo, ¿no? Y digamos que lo que ocurrió al inicio fue que Donald Trump entró con bastante fuerza. Como lo hemos conversado varias veces, también puede tener que ver con que solo tiene un periodo para lograr muchas cosas. Específicamente en el tema comercial quería preguntarte, porque se enfrentó a varios países, a varios líderes de países para tratar de lograr negociar esos acuerdos. Hace unos días ha anunciado un acuerdo con el Reino Unido bastante importante y también un acuerdo con China. ¿Cómo ves tú esta especie de guerra comercial que inició? ¿Está teniendo los resultados que se esperaban? Yo creo que fijó un hito, y eso no es poca cosa, ¿no? Estableció, si se quiere, una nueva dinámica, un esquema diferente al que ya conocíamos, otras reglas de juego para la negociación inclusive. Lo que sí también creo es que quizás él fue más optimista en términos de la velocidad con la que se podían resolver estos inconvenientes, tanto en lo geopolítico como en lo económico, y quizás el mundo es más complejo hoy, y las dificultades para llegar a ciertos acuerdos no solamente dependen de la voluntad política de los actores de cada nación, sino también de los intereses económicos de muchos sectores y particularmente de muchas corporaciones que están, si se quiere, enredadas en un entramado mucho más sofisticado que hace que desenredar ese nudo sea mucho más difícil. Creo que en ese sentido, al menos a la luz de los resultados que tenemos hasta ahora,
Donald Trump ha conseguido menos victorias de las que le hubiera gustado, aunque ha logrado cambiar la impronta de la dinámica negociadora mundial. Veremos si con unos meses más, cuando tengamos que hacer el balance del año de la gestión de Donald Trump, podemos tener un saldo más positivo que negativo, o eventualmente las cosas no salieron como hubieran deseado. ¿Por qué digo esto? Porque también es cierto que este tipo de estrategias funcionan en la medida que la velocidad de los acontecimientos acompaña. Es decir, no se puede sostener una estrategia confrontativa durante demasiado tiempo, sino como un mecanismo para lograr un objetivo superior, que es, en definitiva, lograr resolver el conflicto o ubicarlo en una situación nueva mejor que la anterior. Bueno, igual ciertamente los resultados que ha tenido hasta ahora dan algo de tranquilidad sobre lo que eran las preocupaciones que había sobre su estrategia económica. Pero otro de los grandes temas, que es justamente geopolítico, él ha tratado de comenzar a cerrar estos problemas de segundo orden, que tal vez no son sus problemas directos como podrían ser el enfrentamiento con Rusia o con China, pero sí el tema de Ucrania, por ejemplo, el tema de Gaza en Medio Oriente, abordar la problemática que podrían tener con Irán. Y quería preguntarte por Ucrania justamente porque se ha hablado bastante de un cese al fuego, de un posible acuerdo de paz, de unas conversaciones que hubo hace algunos días. ¿Cuál crees que es el balance de la estrategia de Trump con respecto a Ucrania y cómo va ese tema de negociaciones con Rusia? Bueno, como se suele decir en el ajedrez, las fichas negras también juegan, ¿no? Y creo que Estados Unidos y particularmente Donald Trump imaginó un escenario más sencillo para resolver este conflicto, pensando que Putin quizás tendría una actitud, si se quiere, más abierta a esta conversación, a este diálogo. Y lo cierto es que también se ha endurecido en una dirección, quizás porque justamente conoce la estrategia negociadora de Trump, ya convivió con él, sabe cómo funciona, y en algún punto está tratando de sacarle el máximo provecho posible y de alguna forma intentando conseguir un resultado que lo deje muy bien parado. Y no es fácil encontrar una salida que permita que todas las partes salgan satisfechas. El mundo quiere paz, Ucrania quiere preservar buena parte de su patrimonio y salir con dignidad de este conflicto, pero la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, esta Rusia renovada, no pierde su espíritu imperial y necesita de alguna manera mostrar victorias militares, geopolíticas, que no se quedan solamente en la conversación de Ucrania y el territorio propio, sino de enviarle una señal al mundo respecto hasta dónde está dispuesto a dar batallas de esta naturaleza. Y ahí se complica probablemente la salida negociada. No visualizo que Ucrania esté poniendo tantos pruritos en encontrar una solución. Me da la sensación de que Rusia es la más sofisticada en este esquema, porque entiende que tiene elementos para presionar y también sabe que los tiempos de Trump no son los tiempos de Rusia. Quizás Rusia entiende que si pudo soportar hasta aquí este esquema, quizás podría todavía prolongar un poco más, y Trump tiene necesidades políticas y eso por supuesto lo están leyendo y quizás en ese sistema están moldeando o buscando una solución que sea mucho mejor para Rusia. En ese sentido me parece que han comprendido la dinámica del conflicto y quizás Trump, un poco más optimista, pensó que podía ser el primer hito, la primera victoria que el nuevo Estados Unidos podía mostrarle al mundo, resolver un conflicto que llevaba pocos años, pero más de lo que hubieran esperado, que los demócratas no pudieron resolver, y que ahora él podía ofrecer una paz, si se quiere, casi automática. No pasó todavía, se van agotando las cartas, y habrá que ver ahora hasta dónde cede Trump en esa negociación. No, y justamente porque una de las grandes críticas que le hacía Donald Trump a Joe Biden era que cuando Joe Biden estaba en el gobierno se iniciaron muchas guerras y el mundo se volvió un lugar bastante más peligroso que cuando él terminó, digamos, su gestión y dejó un mundo, digamos, con menos conflictos en todo caso. Y creo que parte de su misión es precisamente eso, ¿no? Que cuando él termine su gestión el mundo sea un lugar más pacífico para los intereses de los Estados Unidos en todo caso. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. A ustedes por la oportunidad. Vamos a una pausa y volvemos.
estamos de vuelta y vamos ahora con las conclusiones del programa, con la última parte. Vamos a comenzar con el tema de Chile, una situación interesante para analizar porque Gabriel Boric llegó al gobierno de Chile con bastante apoyo popular, con un contexto político favorable, ya que la mayoría de chilenos había decidido que quería hacer un cambio de constitución, una constitución que tenía principios de defensa del Estado de Derecho y de políticas de libre mercado muy fuertes, que habían generado todo el progreso en Chile de las últimas décadas, los chilenos habían decidido que querían un cambio, pero ese cambio se materializó en una propuesta de un proyecto de izquierda bastante radical, como nos estaba diciendo nuestro invitado, lo que generó bastante miedo en el público chileno y por eso no se aprobó, lo que fue una gran sorpresa creo que para varios en Chile y también para el resto de la región. Entonces, en este contexto, Gabriel Boric lo que ha ido teniendo es un gobierno que se ha ido debilitando cada vez más por los golpes de su programa político de izquierda, por problemas en su gestión y por escándalos de corrupción que vienen saliendo en las últimas semanas cada vez con más fuerza y seguirán saliendo seguramente porque también se acerca un panorama electoral. En este sistema, en este contexto, lo que tenemos también son candidaturas de derecha que cada vez se fortalecen más, pero también se enfrentan al básico problema del que se enfrenta la derecha en América Latina, que es el problema de la fragmentación. Si la fragmentación del voto va a generar que tal vez llegue el candidato más débil o va a generar que llegue un candidato que de repente podría generar un problema electoral en el cual la izquierda termine regresando a Chile. Habrá que ver qué es lo que pasa en ese caso y creo que el otro gran tema, también especialmente importante para la región, es el tema de Bolivia, una situación bastante compleja. Bolivia junto con Venezuela son los grandes bastiones del socialismo del siglo XXI en América Latina. Y también lo que pasa un poco como con Venezuela es que es un sistema que parece que no tiene fracciones en estos momentos. Ha habido un problema interno entre Evo Morales, entre Luis Arce, y parece que va a haber un surgimiento de una nueva candidatura, un nuevo rostro para la izquierda boliviana. Habrá que ver también si es que la derecha tiene algún tipo de posibilidad o si es que el dominio que hay del socialismo en Bolivia es absolutamente complejo. Por lo pronto, al menos en Venezuela hay una oposición bastante fuerte en estos momentos. En Bolivia no parece ser el caso aún de un surgimiento de un liderazgo de derecha que pueda lograr comenzar a traer un poco de luz a lo que es la situación y a la grave crisis económica y migratoria que va a tener Bolivia en los próximos meses. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.